En el vídeo anterior realizamos estos pequeños corazones con motivo de San Valentín. Es por eso que hoy les traigo este jarrón con esos lindos corazones. Si aún no has tejido estos corazoncitos, te dejaré el enlace en la descripción del video. Para hacer este jarrón vamos a usar los siguientes materiales: hilo de grosor medio, color beige claro, una aguja de crochet de 3.5 milímetros, cortador de hilo, aguja lanera, marcador de punto, relleno sintético y silicona caliente que la vamos a usar para rellenar el fondo del jarrón y que se pueda parar. Sean bienvenidos a Sueños en Hilo y sin más, comenzamos. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo tirando del hilo del inicio. En la segunda vuelta vamos a realizar 8 aumentos. Vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a colocar el marcador en el primer punto y en este mismo lugar tejemos otro punto más. En el punto que sigue, volvemos a tejer 2 puntos bajos. Y continuamos tejiendo 2 puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 16 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 3, donde haremos un punto bajo, colocamos el marcador en este primer punto y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos en este mismo punto. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto bajo y luego otro aumento. Vamos a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. En la próxima vuelta vamos a tejer solo tomando la hebra de atrás del punto. En esta vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, 24 puntos bajos en total por la hebra de atrás del punto. Pasamos a la vuelta 5, donde haremos 3 puntos bajos. Hago mi primer punto y coloco el marcador, 2 y 3. Y a continuación hago un aumento. Y voy a repetir esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos 30 puntos bajos. De la vuelta 6 a la vuelta 13 vamos a realizar 8 vueltas sin aumentar ni disminuir. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior y en total serían 30 puntos bajos. Ya que finalicé mis 8 vueltas de puntos bajos, ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a rellenar el fondo alrededor de unas 3 o 4 vueltas con la silicona caliente. Esto lo debemos hacer sobre una superficie plana y debemos tener mucho cuidado de no deformar la pieza, porque hasta que la silicona no seque y se endurezca, va a tomar la forma que tenga la pieza. Miren, ya que yo terminé de rellenar, no sé si alcanzan a ver que está transparente. Llené hasta aquí aproximadamente unas 3 o 4 vueltas de altura. Ahora tengo que dejarlo hasta que seque. Ya aquí está listo, como pueden ver, él cambia de color, se pone como más blanco, ya ven, está duro. Entonces vamos a continuar tejiendo por la vuelta 14. Ahora, a medida que continuemos tejiendo, vamos a ir rellenando. Iniciamos esta vuelta haciendo 3 puntos bajos. 1, colocamos el marcador, 2 y 3. Hacemos una disminución y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y una disminución. Finalizamos esta vuelta con 24 puntos bajos.
Iniciamos la vuelta 15 haciendo un punto bajo y una disminución. En el punto que sigue, un punto bajo y nuevamente una disminución. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta de un punto bajo y una disminución y finalizamos con 16 puntos bajos. De la vuelta 16 a la vuelta 18 vamos a hacer solo puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas de 16 puntos bajos cada una. Finalizadas las 3 vueltas de puntos bajos, pasamos a la vuelta 19 donde realizaremos un punto bajo y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Un punto bajo y un aumento. Vamos a realizar esta secuencia durante toda la vuelta, un total de 8 veces y al finalizar tendremos 24 puntos. Pasamos a la última vuelta y en esta ronda vamos a realizar solo puntos deslizados. Un punto deslizado en cada punto, hasta terminar la vuelta. Al finalizar cortamos el hilo y vamos a cerrar con la aguja lanera. Ensartamos este hilo que dejamos en una aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar el punto que sigue. Por el otro pasamos la aguja por debajo del punto deslizado y lo pasamos por el centro del punto donde salió el hilo. Nos queda de esta manera. Ahora enredamos el hilo, lo pasamos por dentro de los puntos. Esto lo hacemos varias veces para que no se nos vaya a soltar el hilo. Y finalmente lo perdemos. Y de esta forma nos ha quedado el jarrón. Ahora pasamos a hacer los tallos para nuestros corazones. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cortar alambres de distintas medidas para que nos queden de distintos tamaños. Este alambre lo vamos a forrar con el hilo de tejer. Vamos a tomar el hilo, vamos a colocar aproximadamente 3 centímetros del hilo de la punta del alambre hacia abajo y vamos a comenzar a enrollar por la punta del alambre hasta llegar a la otra punta. Vamos a forrar el alambre de esta forma, enrollando el hilo de un extremo al otro. Ya aquí llegué al otro extremo, ahora le voy a poner en la punta un poquito de silicona líquida para que no se vaya a zafar. Enrollo aquí este pedacito para pegarlo y ya podemos cortar el hilo. Y ya tenemos listo uno de los alambres. Ahora le colocamos uno de los corazones y listo. Esto lo vamos a hacer para tantos corazones como querramos poner en nuestro jarrón. Yo en esta ocasión le voy a poner 4 corazoncitos. Los corazones rojos los realicé con los materiales indicados en el vídeo de los corazones y este corazoncito blanco quería que fuera un poquito más grande, lo realicé con una aguja de 3 milímetros. Ahora solo nos queda acomodarlos en nuestro jarrón. Para finalizar voy a decorar el jarrón haciéndole un lacito con una hebra de hilo de color blanco crema. Y así nos ha quedado nuestro jarrón decorado con corazones. Como pueden ver, con el relleno de silicona se sostiene perfectamente sobre la mesa. Lo ideal aquí es usar alambres de distintas medidas para que los corazones queden a distintos niveles. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con otras personas. Hasta un próximo vídeo. Bye.